Bien, un poco para seguir lo que estábamos hablando con Marco, donde él planteaba todo lo que es el flagelo y demás, quería ingresar un poco en lo que es el contexto internacional, como para que introducir un poco cómo en Argentina fue evolucionando y a partir de cuándo se sancionó la ley y se puso en práctica la ley anticorrupción de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acá vamos a ver un par de banderitas que tienen que ver con las distintas legislaciones, cómo fueron evolucionando en todo lo que es América. Como podrán ver, Argentina recién en el 2018, en marzo del 2018, se sancionó y entró en vigencia la ley. Todo lo que tiene que ver con legislación antisoborno se está expandiendo a lo largo del mundo. Lógicamente, todo lo que es el flagelo de la corrupción, en Argentina particularmente, genera un perjuicio muy grande, porque entre el 2 y el 4 puntos del Producto Bruto Interno, según cómo se lo mida, impacta directamente, y cuando en una nación como Argentina se produce este hecho de corrupción, puede prácticamente destruir la economía, y es muy difícil después retornar al respecto, ¿no? Bueno, como pueden ver, bueno, antiguamente la FCPA, que es la norma americana, la norma anticorrupción, justamente que lucha contra la corrupción y que prohíbe el pago de sobornos, es un poco el antecedente y en la que se basó la norma argentina, como para tener un poco de referencia. Esta norma, FCPA, es la más conocida, lógicamente, y es sobre la cual se conocen sanciones multimillonarias que han pagado determinadas compañías. Doy esta introducción y comento todo esto justamente porque Argentina no tiene todavía antecedentes y hubo un montón de antecedentes y casos de hechos de corrupción, por ejemplo el caso Skanska, distintos hechos que no ingresaron o no, la ley argentina lógicamente todavía no repercutió directamente, ¿no? Casos conocidos que a través de FCPA, como pueden ver, traje un ejemplo o dos ejemplos como para tener de referencia. En mayo del 2018, Panasonic pagó 143 millones por cargos vinculados a FCPA, lo que son multas y costas y demás. A su vez, la compañía tuvo que implementar controles que tengan que ver con la contratación de terceras partes. En el caso de Petrobras también, escándalos, traje dos ejemplos como para mencionar, ¿no? De 2.95 mil millones de dólares se pagaron en soborno, ya sea por regalos, yates. Entonces, esto repercute directamente en un montón de conceptos y herramientas que la compañía tiene que implementar justamente para poder controlar este flagelo de la corrupción, ¿no? Bueno, en este caso, y dado que esta ley, al igual que la ley argentina, es una ley transnacional, las sanciones se dividieron un 80% en Brasil y un 20% en Estados Unidos. Justamente por esto, ¿no? Por esta cuestión de que depende, como es una ley transnacional, no solo repercute en el país de origen o donde se produce el hecho. Bueno, hay más de 200 condenas, 346 personas acusadas de delitos y demás. Bueno, vamos a hacer brevemente, porque entiendo que muchos de ustedes ya están en pleno conocimiento de la ley, pero dado como es una ley reciente, quería más o menos comentar, como para que ustedes tengan una referencia. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Delitos de Corrupción entró en vigencia a partir de marzo del 2018. Los sujetos alcanzados son las personas jurídicas privadas, ya sea de capital nacional o extranjero. En este caso no hay distinción, todo tipo de sociedad está involucrado, todo lo que son sociedades desde una SRL, una fundación, mutual, cooperativa y demás. No hay ningún tipo de distinción, incluso las pymes están alcanzadas. Bueno, estos son delitos justamente contra, lo que se intenta en este caso es que el sector privado implemente herramientas para poder combatir este flagelo de la corrupción y combatir la corrupción, y de esta forma los delitos que están alcanzados en la ley es el delito de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, concusión, balances e informes falsos, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Y bueno, las penas están detalladas acá en la presentación, que tienen que ver con multas de 2 a 5 veces el beneficio indebido, la suspensión de la actividad hasta 10 años, la disolución y liquidación de la empresa, con lo cual creo que las sanciones son más que significativas como para considerar, ¿no? También podemos mencionar también cuáles son los criterios para graduar la pena.
es muy importante también la definición y el incumplimiento de las normas y reglas internas que tenga la compañía, cuál es la jerarquía de la persona que está involucrada en este hecho, cuáles son los montos involucrados en el delito, el tamaño y la naturaleza de la compañía, no es lo mismo, lógicamente, que sea una pyme, una pequeña empresa, el comportamiento o cuáles son los antecedentes que tiene la compañía en hechos de corrupción y demás. La compañía, como para poder llegar a una red... ¿Se escucha? Lo que puede hacer la compañía en este caso, cuando se ve involucrada en un hecho, puede firmar un acuerdo de colaboración eficaz, la persona jurídica con el fiscal, y tiene que presentar pruebas durante el primer año, siempre que sea antes de la citación a juicio, pruebas que sean fehacientes, ¿no? Tiene que demostrar que tiene elementos como para poder ayudar a la causa, investigar y poder descifrar cuál es la causa origen, ¿no? ¿Qué puede hacer la compañía para específicamente poder evitar estas sanciones? Se tienen que dar 3 situaciones en conjunto. Autodenuncia, que la compañía haya detectado este hecho y haga una autodenuncia, que tenga implementado un programa de integridad adecuado para la compañía basado en riesgos, ahora vamos a ver el detalle, y que haga la devolución del beneficio indebido. Esos son los 3 componentes que se tienen que dar en forma conjunta para que la compañía pueda ser eximido. Siempre la autodenuncia es muy importante y bueno, los 3, esto va a ser a evaluación, ¿no? No es que es sí o sí específico. ¿Cuáles son los pilares para un adecuado programa de integridad? Justamente lo que hay que hacer es que para que el programa de integridad sea adecuado, tiene que estar basado en los riesgos. La compañía tiene que hacer una identificación de los riesgos para poder gestionarlos y justamente poder trabajar en todas esas herramientas que necesita para poder minimizar y combatir la corrupción. Tiene que tener herramientas que están definidas en la ley, si bien la ley define que son 3 los elementos que son obligatorios y el resto son recomendaciones, nosotros entendemos, nuestra metodología y lo que generalmente recomendamos es que en forma conjunta se vayan implementando a medida que va madurando el programa de integridad los distintos elementos que están mencionados en la ley. Y obviamente aquellos elementos que sean necesarios producto del análisis de riesgo que se haya realizado. A su vez, esto tiene que ser, y es muy importante, un sistema de gestión integral, los elementos tienen que estar todos interrelacionados, o sea, no sirve que generemos todas estas herramientas y tenga todos elementos diseminados o sueltos y que no tengan conexión uno con otro. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Como base del programa o del pilar del programa de integridad, obviamente que es la cultura ética y los valores que definan en la compañía, justamente porque hay que trabajar con la cultura dentro de la compañía para persuadir a las personas a que adhieran y que se comporten en base a los lineamientos que definió la compañía, justamente para que no ingresen en hechos que pueda perjudicar a la compañía o cometer algún delito que pueda perjudicar no solo reputacionalmente, independientemente a la demanda o no que pueda tener en base al delito en el que incurran. Y obviamente tiene que tener una estructura, un área de integridad acorde para poder abordar y llevar adelante el programa de integridad, ¿no? Como responsable de tal. Bueno, acá les mencionamos brevemente y en forma rápida todos los elementos que están detallados en la ley, sobre los cuales se tiene que trabajar para implementar el programa de integridad. Lógicamente que, dada la madurez, se irán incorporando, se trabajará inicialmente con el apoyo inequívoco de la alta dirección, muy importante que tengan el respaldo y que la gente entienda y conozca este respaldo de la alta dirección, justamente porque con dar el ejemplo y detectando todos aquellos líderes transformacionales son los que nos van a permitir a nosotros empujar y que la gente entienda cuáles son las conductas y las normas que la compañía espera. Un código de conducta, políticas de integridad varias, lógicamente que el análisis de riesgo que uno haga son muy importantes para poder determinar cuáles son los elementos que se necesitan. Bueno, procedimientos para poder determinar cuáles son las terceras partes, capacitaciones periódicas, que es otro de los elementos
que la norma define como obligatorios, reglas y procedimientos para interacción con el sector público, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con licitaciones y contrataciones con el sector público. Nuevamente menciona lo que es el análisis periódico de riesgos y demás, y todos estos elementos que a lo largo de la maduración, a medida que se va madurando el circuito, se van incorporando los nuevos elementos. Por ejemplo, hacer un monitoreo, hacer un análisis periódico de riesgos y demás. Este es el punto importante que me parece que en el cual nos tenemos que detener, y es lo que les mencionaba, que es clave y significativo que cuando uno implementa y define un programa de integridad, tiene que pensarlo como un sistema integral de gestión de compliance, donde lo que hace es determinar cuáles son todas esas herramientas que definió a nivel compañía, en base a lo que veníamos hablando anteriormente, y que todos estos elementos tienen que estar perfectamente interrelacionados. Tiene que existir un código de conducta. Acá tenemos la pantalla. Tiene que existir un código de conducta. Ese código de conducta es muy importante que tenga un mensaje de la alta dirección, donde el personal pueda ver ese tone and the top, ¿no? El compromiso que tiene la alta dirección y cómo invita al personal a que se comprometa con todas estas normas y estas pautas que define la compañía. Tiene que haber políticas que puedan explayar a detalle todos aquellos puntos que yo necesito que la gente cumpla, por ejemplo, una política anticorrupción, una política de regalos, una política de conflicto de intereses. A su vez, cada una de estas políticas van a tener formularios que probablemente el personal tenga que completar en algún determinado momento, por ejemplo, un formulario de conflicto de interés. El mismo, a su vez, probablemente pueda tener en forma automática un flow para poder aprobarlo. Yo necesito tener una trazabilidad de toda esta documentación, de toda esta información que conforma mi programa de integridad, porque justamente es la evidencia que a mí me va a permitir demostrar el día de mañana, si yo estoy involucrada en alguna causa penal por algún delito mencionado en la ley, específicamente este programa de integridad y todos estos elementos que yo preservo son los que a mí me van a permitir demostrar que tengo los elementos necesarios, acordes y adecuados para poder combatir la corrupción, ¿no? Y que el hecho ocurrió, pero que la compañía no avala el mismo, en el caso de que haya sido, ¿no? Un poco como para seguir con todo este sistema integral, tengo una línea de denuncias también, es uno de los elementos que están recomendados dentro de la ley. Esa línea de denuncias debe tener un protocolo, un comité de ética, puede existir o no, ¿no? Este es un ejemplo como para mostrar cómo todo tiene que estar interrelacionado. A su vez tengo que tener un protocolo de investigación, tengo que saber qué hice con cada una de esas denuncias, si todas se investigaron, no. Esto me tiene que permitir realizar un seguimiento claro, y yo tengo que también poder demostrar la transparencia de cuál fue mi proceder y cómo me manejé con respecto a las denuncias que ingresaron, las investigaciones, tengo que tener un registro. Todo esto, obviamente, a través de algún motor ISO-Tool, por ejemplo, es el caso, o sea, o alguna herramienta que a mí me permita tener toda esta información. La gestión de riesgos que realicé inicialmente, como para poder empezar a trabajar y pensar, entender y detectar cuáles son esos riesgos que tengo y sobre los cuales tengo que hacer énfasis o trabajar, ¿no? Cuáles son los riesgos que tiene, por ejemplo, el Compliance Officer a cargo. En el caso del código de ética también tengo los valores, o sea, es recomendable que estén los valores claramente definidos. En este caso, como ejemplo, pusimos que yo podría trabajar con premio valores, por ejemplo, como para poder premiar a aquellos que cumplen y a su vez trabajar con el personal para que pueda específicamente demostrar o comprometerse con aquellos valores. Un ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con relacionamiento con terceros, o sea, si yo voy a elaborar o realizar un due diligence, un background check, voy a hacer auditorías, todas estas cuestiones tienen que estar debidamente interrelacionadas. Es muy importante que, si bien uno puede dedicar tiempo para desarrollar o elaborar cada una de las herramientas que me permita a mí prevenir la corrupción o prevenir el soborno, tengo que también poder trazar y tener la evidencia adecuada de cada uno de estos elementos. Si no, no tiene sentido, se pierde, no tiene el valor que realmente
se necesita, y por eso es muy importante que las compañías, luego de empezar a implementar, como es el caso de Argentina, que el año pasado fuertemente las compañías empezaron a trabajar con la implementación de sus programas de integridad, es que vayan transformando y vayan madurando este programa a través de la transformación digital, ¿no? Acompañándose o apoyándose en alguna herramienta que les permita tener toda esta información integrada, reportes, de qué manera voy a hacer el monitoreo, y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, tanto al personal propio como a terceros. Creo que este punto, dentro de lo que nosotros marcamos como los pilares del programa de integridad, es el clave, es el que me va a permitir a mí tener y generar la maduración adecuada del programa de integridad. Si bien en mi presentación elaboré o detallé los principales requisitos de un sistema de gestión antisoborno, que bueno, claramente también los podemos ver en el marco de referencia en la ISO 37001 y demás, a mí me gustaría darle el lugar a Vanessa Carrafielo, que ella trabaja en el grupo Enel, que ella va a poder contar en vivo y en directo cómo la compañía implementó y certificó esta norma, y que realmente ella pueda demostrar y contarnos a nosotros cuáles son los beneficios de contar con un sistema de gestión antisoborno. Cuál es la experiencia de la compañía, que me parece mucho más rico y que nos va a permitir entender algunas de las cuestiones que estuvimos conversando. A ver, Marcos, si vos me ayudás a darle el pie a Vanessa para que... Sí, a ver, Vanessa, ¿estás por acá? ¿Puedes activar tu cámara, Vanessa, por favor? Yo voy a seguir conectada sin problema para que podamos hablar en lo que sea necesario, ¿no? Pero no quería ocupar más espacio para que Vanessa nos cuente específicamente ella, ocurrirlos tanto con la legislación y demás. Ok, bueno, ahí parece que la estamos viendo, Vanessa. Un segundo, Vanessa. No tienes audio, tienes que activar tu audio. A ver, Vanessa, ¿ahora? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, te escuchamos. Buen día. Buenos días. ¿Tienes que presentar algo? Buen día. Sí, tengo una presentación. Ante todo, muchas gracias. Gracias, Magalí, por el traspaso, por la invitación. Tengo una presentación que ya mismo les muestro. Vane, vos contá también cuál es tu puesto y cómo está armada el área de compliance y demás, que eso es algo importante y significativo. Perfecto. Sí, yo pertenezco al grupo Enel. Puntualmente esta experiencia la hicimos en Edesur. Yo pertenezco al área de compliance legal de la compañía y estuve trabajando en implementar la ISO 600 en Argentina, la ISO 37001, y luego estuve trabajando en Italia con las compañías, puntualmente una generadora, y con Latinoamérica en la implementación de la ISO 37001. Porque como el camino en Argentina arrancó con la 19.600 y fue exitoso, se resolvió que luego con la implementación de la 37 se extienda a todas las compañías del grupo. Y en eso es en lo que estamos trabajando, porque la verdad que ahora van a ver en la presentación, pero el resultado y las cosas que se generan a partir de la implementación es muy bueno. Nosotros en la función de compliance en la compañía, y puntualmente la de antisoborno, que es una punta de compliance, está formada tripartitamente. Ahora la van a ver por legales, que aporta todo el conocimiento de matriz legal, hace la realización del seguimiento de obligaciones y actualización normativo, incluso con las causas que se están dando en Argentina, con el tema de cuadernos, hace investigaciones. Por auditoría, que es el compliance officer, la figura del compliance officer, que es la persona que hace la gestión de denuncias y que lleva el corazón de la 37001, que es la matriz de riesgos, y por calidad, que aporta toda la experiencia y lleva adelante también el tema del sistema de gestión, de la cuestión de las no conformidades y todo su seguimiento. Bueno, acá les presentamos un poquito todo el trabajo que hicimos en Edesur. Seguimos para adelante.
Les cuento, nuestro camino comenzó con la implementación de la ISO 19600, que como todos sabemos, bueno, no es una norma certificable, pero nosotros decidimos incorporarla. Nosotros ya teníamos una experiencia en sistemas de compliance por tener nuestra casa matriz en Italia, entonces de alguna manera estábamos sujetos a las directrices 231. Teníamos nuestro programa de compliance incorporado y decidimos someterlo a examen. Comienza el camino con la 19600, que es una norma amplia, muy recomendada para aquellas compañías que no tengan un sistema de gestión de compliance, porque es una guía. Uno puede agarrar de ahí los elementos que le sirvan para orientarse. En ese momento obtuvimos una declaración de conformidad con esta norma y cuando estábamos terminando el proceso decidieron someter a Edesur a la certificación ISO 37001. Cuando comenzamos el camino, allá por fines del 2017, no había muchas entidades certificadoras que pudieran ofrecer este servicio. Entonces comenzamos a buscar y terminamos, bueno, como verán, con la compañía Intertech. Nosotros también habíamos implementado la 19600 con ellos. Hicimos un pequeño gap análisis interno en la compañía porque sabíamos más o menos dónde teníamos las debilidades por haber incorporado la norma anterior. Definimos el scope abarca todas las áreas de staff de la compañía, ¿por qué se decidió así? Porque son las más riesgosas, donde ocurren los grandes contratos, donde pasan los grandes montos de dinero. Entonces se decidió arrancar por ahí porque es donde advertimos que había más riesgo. Abarcan todas las áreas de auditoría interna, procurement, legales, comunicaciones, relaciones institucionales, por supuesto, market, en fin, todas las áreas más importantes de la compañía. La certificación se llevó a cabo en dos etapas, el Stage 1 y el Stage 2. El Stage 1 consta de un análisis documental. Sin perjuicio que fue un análisis documental, nosotros sentamos a toda la compañía y se le realizaron entrevistas, a pesar de que esto se suele hacer en la etapa 2. Nosotros lo hicimos también en la etapa 1. Y se comenzó, como todos ustedes bien dijeron, estos programas tienen que tener apoyo de la alta dirección, así que se comenzó, primera entrevista que hubo fue con el country manager de la compañía, donde prácticamente se le preguntó acerca de todos los puntos de la 37001 que todos conocemos. Luego con otros integrantes de la alta dirección y una vez ocurrido esto, recién con todos los integrantes de la compañía. La certificación, por supuesto, dura 3 años, con verificas anuales, nosotros acabamos de tener la nuestra, ¿no es cierto? Bueno, en todo esto lo que siempre se le preguntaba y lo que siempre se le remarcaba, esto que en tanto ustedes hablan y que es tan difícil, es la difusión de la cultura en la compañía. Bueno, acá un poco les explico cómo nosotros tenemos formada la función antisoborno, que el certificador lo destacó como una fortaleza porque es una función tripartita. La importancia de esta función no solo es que cada uno aporta lo mejor y el área de expertise que tiene, sino también la posibilidad de realizar controles cruzados. O sea, no hay una sola cabeza que tenga el poder sobre el sistema de gestión, sino que nosotros nos controlamos y nos auditamos cruzadamente. Cuando hicimos el curso para ser auditores internos, participaron varias áreas de la compañía, porque no solo, porque piénsense que la auditoría interna puede estar orientada en la gente de calidad. No, nosotros lo hicimos multidisciplinario, precisamente para esto, para poder tener controles cruzados. Legales, auditoría, valga la redundancia, calidad, audita legales y así, lo cual permite tener una visión más amplia y no estar cercenado en que uno por ahí está en el día a día con su trabajo, entonces esto permite de alguna manera tener objetividad. Bueno, los otros órganos son, por supuesto, la alta dirección y el órgano de gobierno, ¿no? Si no tenemos el apoyo de la alta dirección y el órgano de gobierno, estos sistemas no funcionan. Una cosa que nosotros hicimos en Edesur y que nos trajo mucho éxito fue sentar también a miembros del directorio a realizar la auditoría. Esto fue también destacado y es una práctica que recomiendo porque uno puede ver que el sistema es palpable, que se realiza que se mantiene en la realidad y que los directores también están comprometidos, más allá del top management.
Bueno, ahora les cuento todas las cuestiones que se generan a partir de la certificación, el valor agregado. La certificación es importante, todos queremos tener el certificado en nuestras paredes, pero lo mejor en nuestra experiencia que se generó es lo que vivimos a partir de la certificación y durante la implementación. Cómo tuvimos que trabajar para cambiar la cultura en 4.000 empleados, ¿no es cierto? Cómo hicimos capacitaciones adaptadas a todo tipo de personas que queríamos llegar, desde el directorio, porque se comenzó por el directorio, desde el top management, hasta el último de los empleados, hasta las cuadrillas, cómo hemos adaptado a través de juegos en algunos casos para poder llegar a todo el público, cómo la gente, una de las cosas que nosotros más notamos es que la gente se empezó a acercar y empezó a denunciar, no solo por la difusión del canal de denuncia, sino porque a través de las prácticas y de las capacitaciones que nosotros les brindábamos, empezó a tener un poco más de confianza, algo que es muy difícil de lograr. Y actualmente nosotros nos encontramos en la fase que estamos realizando el análisis del feedback que nos dieron, ya le fue presentado al country manager, con planes de acciones para poder mejorar y seguir diseminando esta cultura de compliance en la compañía, pero a partir del feedback que hemos tenido. Luego hemos tenido mucha interacción con el gobierno, hemos participado con la Oficina Anticorrupción, hemos sido llamados para contar nuestra experiencia y cómo las empresas del Estado podrían llegar a implementar estas prácticas, cómo podríamos ayudar, cómo podríamos colaborar. También hemos participado con asociaciones de compañías generadoras y distribuidoras en diseminar esta práctica. Hemos realizado muchas acciones, una capacitación in company a la que asistió la titular de la Oficina de Anticorrupción en Argentina. En fin, para mí lo más importante es todo lo que la compañía puede generar y puede tomar como productivo para seguir realizando la mejora continua dentro de este sistema. Es lo que más nos ha traído satisfacción, incluso compartiendo prácticas a nivel internacional. Por eso para nosotros fue tan importante, por lo que se generó y porque además de ello, a través de reuniones, interacciones con las compañías, con nuestra gente, en las capacitaciones, vamos a su vez nutriendo la matriz de riesgos, que es el corazón de esta norma. Por eso nosotros recomendamos tanto su implementación, porque redunda en algo muy bueno y se generan muchas cuestiones a partir de la compañía. Bien, sí, coincido totalmente, Vane, con respecto al tema cultural, porque los elementos que uno desarrolla para conformar este programa de integridad por sí solos, si no se trabaja con la gente, que es el 90%, ¿no? El comportamiento humano es el 90% de lo que es un programa de integridad. Sí, sí, eso es lo que nosotros decimos siempre, no, cuando capacitamos, cuando enfrentamos al directorio, nosotros podemos tener el mejor programa de compliance, pero hay que vivirlo. En Enel solemos decir que vivimos compliance, porque si no, no resulta en nada. No. Estos son un poquito los beneficios, pero ya a nivel extra compañía también. Uno cuenta con una norma de respaldo internacional y una de las cosas que nosotros notamos es que teniendo este programa incorporado, no solo por lo que pide la norma, que hay que controlar su cadena de valor y extender más siempre los controles, me permite tener otra posición también frente a la cadena, frente a mi supply chain. ¿Por qué? Porque yo puedo pararme y negociar o exigir o comenzar a exigir que implementen controles, a través de mi experiencia brindarles ayuda, y ese es un valor agregado que a nosotros nos ha sumado mucho, por más que es difícil implementarlo, pero que suma. Entonces, y por ejemplo, otra ventaja es que puede hacerse integrado en un sistema de gestión o no. Nosotros comenzamos separado de nuestros sistemas de gestiones 9001, 14001 y ahora lo estamos integrando. A mí se me cortó el audio. Sí, no, ya te llegó Magalí, parece que se le fue ya a Vanessa. ¿Me escuchas, Magalí?
Sí, te escucho. Ok, Bueno, no. nosotros cumplimos ya el tiempo, no quiero tomar tiempo del próximo expositor, queríamos un poco dar la experiencia que vivió Vanessa y la compañía en sí, el caso de éxito que tenemos acá en Argentina, como única empresa certificada. Queríamos dar una introducción también de la legislación argentina, dado que recién se sancionó el año pasado, y poner un poco en contexto de cómo venimos como un poco atrasados en base a cómo se viene dando, ¿no?, de los distintos organismos internacionales que vienen empujando y en línea con lo que la OCDE define de esta tendencia de que todos los países implementen sus normas anticorrupción. Así que le damos espacio al siguiente, espero que les haya gustado, y bueno, cualquier pregunta estamos disponibles y tenemos los mails de contacto como para seguir en contacto.